Hoy en los estudios de Onda Cero La Palma tenemos la visita del alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, Marcos Lorenzo. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué Alba. tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, fresquito. En esta semana especial que tenemos de Macropuente para quienes lo pueden disfrutar. Sí, la verdad que para que lo pueda disfrutar, sí, para los que, bueno, pues los que estamos en el día a día es un día sí, un día no, pero en los días que no también hay actividad, al fin y al cabo. Allá en Tijarafe, por ejemplo, es muy tradicional la celebración del Día de la Inmaculada, la Ermita del Buen Jesús, que es una ermita, por cierto, bien interés cultural en el municipio de Tijarafe. Quien no la conozca, pues le invitamos a visitar ese lugar emblemático de finales del siglo XVI. Bueno, pues tenemos también agenda en estos días, señor alcalde, pero aquí vamos a hablar hoy del último pleno en el ayuntamiento, del que salieron varias cositas. Entre ellas, seguimos en ese apoyo a las personas damnificadas por la erupción volcánica. Sabemos que esta erupción, bueno, nos ha afectado a todos y a todas de alguna manera, y en su globalidad la isla de La Palma se ha volcado por estas personas que han sufrido de forma directa las consecuencias de ese volcán. Por una parte tenemos que seguimos pidiendo esa transparencia. Se suman ustedes a esa petición de que se demuestren las actas del PVolca, eso que llevan pidiendo durante tanto tiempo los afectados. Vamos a empezar por ahí, alcalde, porque bueno, ¿cómo vemos esto? ¿Por qué todavía no han salido a la luz estas polémicas actas? Pues no lo sé, la verdad que es curioso, de alguna manera, que actas de organismos públicos donde se debate precisamente pues el presente y el futuro de las personas no sean transparentes, no se les puedan dar, por lo menos a los afectados. Y yo creo que en ese sentido, pues precisamente en un acto de intentar ver si por esa vía sí se puede, los propios afectados, a través de una de las plataformas, nos hicieron llegar por registro de entrada una moción para que apoyáramos, no solo al Ayuntamiento de Tijarafe, se le mandaron a todos los ayuntamientos. En este caso nosotros tuvimos pleno el lunes pasado, hace una semana, y ahí lo considerábamos el pleno, pues la posibilidad de apoyarla, que por cierto, pues votamos a favor el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo del Partido Popular, y el Partido Socialista se abstuvo sin dar ninguna explicación, que me resultó llamativo, porque normalmente siempre se suele explicar el sentido del voto. Se ve que en este caso no había argumentos, o eran difíciles dar esos argumentos de cara al público, y por eso se prefirió no darlos. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que ese apoyo pues lo recabaron. Yo ojalá que les sirva. Somos conscientes, porque lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que lo han intentado también a través del Defensor del Pueblo, del Diputado del Común, y desconozco que haya resultados positivos en ese sentido, porque ya directamente a las propias instituciones implicadas, al Gobierno de Canarias y demás, ya se le pidió, y la respuesta es que no. Entonces, bueno, o que no, o no hay respuesta, no lo tengo claro tampoco a veces si ha sido que no, o directamente no hay respuesta. Pero en cualquier caso, aunque solo sea por tranquilidad de esas personas y de la sociedad en general, en un momento en el que estamos todos pendientes de las notas de transparencia, de sacar un 10, de decir que somos la administración más transparente, hombre, yo creo que esto es un ejemplo claro y vívido, ¿no?, de que no es ser transparente sobre cosas que la ciudadanía no pide o que pueda necesitar en algún momento, solo es ser transparente en las cosas que te piden. Y yo creo que en este caso es algo muy concreto, son las actas de las reuniones del PVolca, de IGN, de Involcán, etcétera, todos los que tuvieron que ver con la gestión de la emergencia, que son, repito, organismos públicos o financiados desde el ámbito público, y yo creo que los afectados, principalmente ellos, deben tener derecho a esa información. ¿Creen ustedes, alcalde, que hay algo que ocultar? Por eso nos cuesta tanto el mostrar estas actas. Se dijo que no, se dio un no por respuesta, aludiendo a que bueno, no, ese tipo de documentos pues no tienen ese carácter público, etcétera. Pero bueno, sabemos que esto al final es, como se suele decir, una cuestión de voluntad, entre comillas, sobre todo tratándose de esto, ¿no? Porque al final conocíamos día tras día los informes del PVolca, que se suponía que de ahí derivaban de esas reuniones y de lo que se hablaba, y era el resumen y las conclusiones que se sacaban día tras día. ¿Creen ustedes que hay algo que ocultar? No lo sabemos, porque no sabemos exactamente en qué se dijo en esas actas, ¿no? Lo que salió a la luz pública es simplemente los comunicados que se hacían después de las reuniones, comunicados que entiendo yo que ya habían pasado el filtro de los que decidían dentro de esas reuniones, pero no el contenido de esas deliberaciones, discusiones, aportaciones. Claro, ¿qué pasa? Que al final, en un mundo como el que tenemos hoy, donde la información te llega de un montón de sitios, hemos tenido acceso por distintos medios a opiniones
en este caso, de personas, de protagonistas directos que han estado ahí dentro, que hacen algunas aseveraciones que como mínimo dejan a uno intranquilo. Es decir, se podía haber puesto el semáforo naranja antes, bueno, es que no se puso nunca, fue directamente del amarillo al rojo. Se podía haber puesto el semáforo naranja antes. Pues por lo que se oye de personas que estuvieron dentro de esos ámbitos, parece que sí. El motivo por el que no, pues no lo sé. La verdad que salió un técnico del Cabildo en otro documental diciendo que es que mejor que no, porque los palmeros somos unos alarmistas. Claro, todas estas cuestiones, o el amigo del presidente del Cabildo de La Palma diciendo que a él lo llamaron para avisarlo en el mediodía. Todo ese tipo de cuestiones yo entiendo que quien ha padecido y sufrido esa emergencia las escucha, las ve y las oye. Y es normal que tenga dudas razonables de cómo se hizo esto, cómo se tomó la decisión. Y yo creo que precisamente en aras de esa transparencia y de eliminar esa sombra de la duda de las decisiones, yo creo que no debería haber problema ninguno en que los afectados, repito, si no lo quieren hacer público, aunque evidentemente una vez que lo sepan los afectados, pues se ampliará, ¿no? El círculo de las personas que conocen esa información, pero es que ya hay personas de dentro que la conocen y la están utilizando por fuera. Entonces, claro, eso genera una incertidumbre y unas dudas que yo creo que es necesario despejar, sobre todo pensando de verdad en la tranquilidad de las personas afectadas. En el caso de que hubiera algo que ocultar, alcalde, claro, ahí entonces ya sería grave. Ahí ya nos metemos en terreno bastante pantanoso, porque las responsabilidades públicas... Yo quiero creer que el motivo no es impedir que se estudie la comisión de un posible delito. Quiero creer que sí, porque uno de los motivos tasados por la ley, por las cuales no se da acceso a esa documentación, es que esté inmerso en un procedimiento judicial que se ha decretado el secreto sumario, por ejemplo. Pero no es el caso, no es el caso, todavía no es el caso. Lo otro es dar pie eso a la especulación, a que la gente pueda pensar, bueno, pues aquí se podía haber decidido otra cosa en otro momento y no se decidió por lo que fuera. Iremos viendo lo que ocurre en este sentido. Siguiendo en esa línea de apoyo, alcalde, se va a bonificar el 100% de las licencias para reconstruir en el municipio, esas personas afectadas también. Importante pues ese apoyo, ¿no?, económico para sobre todo en el momento en el que estamos en cuanto a la vivienda, y también pues un apoyo también, ¿no?, para lo que es el municipio de Tijarafe, para ir creciendo también en población, aquellas personas que quieran pues irse a vivir a Tijarafe. Yo ahí tengo el corazón partido, porque por un lado alegrándome de que muchas personas quieran, o que cualquier persona quiera vivir en nuestro municipio, en Tijarafe, pero por otro lado también es verdad que yo entiendo pues que al fin y al cabo es desagregar de alguna manera a la persona de donde estaba, porque no puede estar directamente allí otra vez, y que bueno, que yo por eso en un momento como este, ante una decisión como esa, creo que hay que dar total libertad precisamente a los afectados para que decidan. Por eso nunca entendí cuando en un primer momento, hace ya prácticamente un año, era en diciembre, el Gobierno de Canarias sacó aquel primer decreto donde se limitaba la posibilidad de poder construir una vivienda en rústico a los afectados del volcán en la zona del Valle de Aridane. Yo fui uno de los alcaldes que no lo entendió, igual que muchos afectados no lo entendieron, porque al fin y al cabo somos libres de elegir, o sea, cada persona es libre de elegir. Yo soy el primero que entiendo que como alcalde del municipio de Tijarafe a mí no me gustaría perder población en Tijarafe o que se tuvieran que ir, y menos por una desgracia. Pero también es verdad que yo no tengo a los vecinos amarrados y vecinas amarrados por la pata al mástil de la bandera del ayuntamiento. O sea, son libres, gracias a Dios en este país hay libertad, y yo creo que las mismas posibilidades que se merecían esas personas dentro del ámbito del Valle de Aridane se les deberían permitir en el resto del territorio. Así fue, después de algunos cambios dentro de ese decreto, pero siempre se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy la coletilla de que solamente en terrenos, en el caso de construir en rústico, fuera de asentamiento, solo en terrenos que tuvieras en propiedad antes del 19 de septiembre del año 21. Claro, eso pues limita muchísimo esa posibilidad. Es cierto que en el caso de Tijarafe hay, porque tomamos el acuerdo en pleno en su día para poder habilitar esa ordenanza para poder tramitar esas licencias excepcionales en el caso de que fueran afectados con propiedad en Tijarafe antes del 19 de septiembre del 21 y que fueran en el ámbito de rústico. Esas capacidades las tiene el Pleno. Hemos dado ya
creo que recordar, una licencia y se está tramitando otra por esa modalidad, pero también es verdad que ha habido otros afectados que sí tenían terreno o lo han comprado en ámbito de asentamiento, donde no es necesario ir a esa vía extraordinaria del Pleno, sino que va directamente a informes de la Oficina Técnica, informe jurídico, informe técnico y de Secretaría, y también a la Junta de Gobierno, o sea, por la vía ordinaria, por decirlo así. Bueno, pues tanto para uno como para otros, tanto por los que han ido por la vía extraordinaria del decreto, como por los que han decidido invertir o tenían ya el terreno en Tijarafe en suelo de asentamiento, les hemos aprobado en este último pleno exencionarlos, o sea, que no paguen, bonificarlo al 100%, tanto el impuesto de construcción de instalaciones y obras, el ICIO, como la tasa por expedición de documentos urbanísticos en el ayuntamiento, que, bueno, pues ambos gravámenes usualmente hay que pagarlos cada vez que tienen una licencia, y en este caso, y específicamente por un ámbito de 3 años y con efectos retroactivos al 1 de enero de este año 22, o sea, desde hace un año para acá, todos aquellos afectados y afectadas que hayan pedido licencia para su primera vivienda, para su vivienda habitual, no estamos hablando de segundas viviendas ni otro tipo de instalaciones, sino para su vivienda habitual en Tijarafe, van a tener exencionado al 100% tanto el ICIO como la tasa urbanística. ¿Hay demanda, alcalde? ¿Se nota demanda después de lo sucedido? Entendemos que hay muchas personas que han querido quedarse, ¿no?, en el Valle de Aridane, etcétera, pero hay otras muchas que no quieren esperar o que no quieren esas soluciones que hemos tenido, sobre todo esos contenedores que tanto revuelo han causado, sino que quieren ya arrancar su vida con bien el dinero que les ha llegado de las ayudas o bien lo que ellos tuvieran, etcétera. ¿Hay demanda sí, hay demanda, ya no solo para construir, que hemos estado hablando del caso de la construcción, sino también incluso para el alquiler. Y es verdad que por ser precisamente un municipio que está cerca del Valle de Aridane, que el único que limita con los 3 municipios, el único municipio de la isla que limita a su vez con El Paso, con Tazacorte y con Los Llanos, es Tijarafe. Y yo no sé si por esa cercanía, por las razones que sean, también porque existe plan general y habilita la posibilidad de poder construir, pues hay muchos vecinos que han decidido. Es verdad que no tenemos todavía una cuantía. Yo te comentaba antes el caso de las licencias excepcionales que van por el decreto, que es una y otra que se está tramitando, pero por el ámbito de la vía normal, vamos a decirlo así, para tener una licencia, si hay por lo menos 4 o 5 familias más, y de alquiler o viviendo incluso en viviendas prestadas, etcétera, hay más personas. De hecho, todavía, incluso en el albergue del Pinar, tenemos todavía un par de personas derivadas de la situación del volcán sin vivienda, que además están a la espera en los próximos días de solventar esa situación. Lo importante al final es que se queden aquí en la isla de La Palma. Ya hemos visto varios casos de personas, incluso hace poquito conocí a uno, de una persona que bueno, al final se quedó en La Palma, pero su primera decisión fue irse fuera. Y si no les damos este tipo de seguridades a las personas afectadas, pues a ver qué hacemos después nosotros aquí. Yo he insistido muchísimo, cada vez que me han dado la oportunidad, y aprovecho y lo hago ahora, Alba, que uno de los mayores dramas que podemos tener después del drama que hemos vivido es perder el capital humano. O sea, hemos perdido muchas instalaciones, muchos bienes materiales, afortunadamente vidas directamente ninguna, pero hemos perdido mucha materialidad. Pero ahora para mí la parte peor, y es que esa sí que es irrecuperable porque es incuantificable, es perder el material humano, es perder a las personas, porque son las únicas que nos van a ayudar a reconstruir esta isla. O sea, esta isla ha pasado por otros momentos en su historia difíciles y han salido adelante gracias a esas personas, ¿no?, que hacen su actividad en este territorio. Si perdemos a esas personas, y normalmente no suelen ser personas muy mayores, suelen ser personas de mediana edad, personas en edad de, vamos a decirlo así, de dar mucho a la sociedad que los rodea, desde todos los ámbitos, desde el económico, del social, del cultural, y es un auténtico drama para cualquier sociedad perder su capital humano, y eso es lo que desgraciadamente también se ha llevado colateralmente el volcán. Voy a aprovechar, alcalde, que estábamos hablando de esas personas, ¿no?, que se quieren, o tienen la opción de irse a Tijarafe, que estaba comentando usted que el único municipio limítrofe con los 3 municipios del Valle de Aridane. El volcán, entre otras cuestiones, porque hace poco recibíamos también una carta de una vecina, creo que vive en Tijarafe, baja todos los días a los Llanos de Aridane en transporte público, pidiendo ese puente de las angustias. Esta cuestión ha ido saliendo poquito a poco a la luz después de la erupción volcánica, el tema de las comunicaciones, etcétera. ¿Qué puede decir el alcalde al respecto de esta petición histórica? Lo último que sé sobre ese proyecto es que la intención del actual director general de infraestructuras del Gobierno de Canarias era dejar contratado el proyecto antes de acabar la legislatura. Quedan los meses que quedan, no queda mucho. Yo sé
que están con el trabajo, por ejemplo, de contratar el proyecto del cierre de la circunvalación insular en el noroeste entre Las Tricias y Llano Negro, o sea, esa zona que hoy nos íbamos por arriba, o nos vamos por arriba por Briesta, o nos vamos por abajo por la costa, por en medio de esos enormes barrancos hasta Santo Domingo, o sea, pero ese tramo del corredor que va por el medio, por la zona esa de medianía, entre Las Tricias y Llano Negro, falta, y era uno de los, junto con el proyecto del puente de las Angustias, era uno de los proyectos que la Consejería quería dejar contratada antes de final de legislatura. Eso es lo que yo sé. Claro, ¿qué pasa? La verdad que mira uno con un poco de asombro, porque en el medio de las soluciones que se han dado también, por ejemplo, al proyecto Estrella, no lo digo yo, lo definió así el comisionado para la reconstrucción de la isla, nombrado por el Estado, Héctor Izquierdo, una reunión que tuvimos, la única que hemos tenido hace casi 2 meses en el Llano de Argual con los alcaldes y alcaldesas de esta isla, nos comentaron por las dificultades y las potencialidades de ese proyecto de la carretera de la costa, desde Fuencaliente hasta la rotonda de Argual prácticamente. O sea, entonces, dentro de las soluciones que se planteaban incluso para limitar la afección que ha sido tan criticada y contestada por muchos vecinos a la zona de Plataneras, se llegó a plantear allí un viaducto de 700 metros sobre los plátanos. Yo cuando escuché aquello, la verdad que me llamó tantísimo la atención que no pude evitar preguntar, digo, pero ¿estamos hablando del viaducto sobre los plátanos o sobre el puente de las Angustias? Porque ese también es necesario en la reconstrucción de esta isla, porque da soluciones a muchas personas. Dentro de la reconstrucción entra la carretera del Remo La Zamora. Correcto, ¿no? Por eso, ¿Por qué, por ejemplo, el puente de las Angustias no? También sería una solución importante. Estirando, si colateralmente esa zona. A mí no me gusta entrar en qué está primero, qué es más importante, porque yo entiendo que cada persona pues tendrá sus prioridades. Yo sí digo, y me limito a hacer un poco de historia con respecto a esto, y sé incluso que mi propio partido y algunas personas que han tenido responsabilidad dentro de él han tenido también pues la posibilidad de haber impulsado más ese proyecto, y se quedó donde se quedó, que fue en la presentación de un anteproyecto, una maqueta que se expuso, y eso como que recurrentemente se nos tira en cara, ¿no? Pero es que ya hay otros que llevan varias legislaturas al frente de la cartera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y tampoco se ve avance en ese sentido. De hecho, vinculado, no tiene que ver, pero sí vinculado con esa mejora del paso de la carretera por la zona de Amagar en Tijarafe, pues también el otro día con el Cabildo nos reconocía el propio consejero y el presidente que no iban a poder llegar a ser el tercer carril después de 2 legislaturas, por lo menos, hablando del famoso tercer carril, porque ya del puente parecía que era tabú hablar del puente y querer esa realidad para las comunicaciones de la isla de La Palma. Entonces, como solución menor, vamos a decirlo así, el tercer carril. Pues ya tampoco. Las últimas decisiones, que como es difícil el tema de las negociaciones para los terrenos, porque expropiar, por lo visto, nunca se lo ha planteado el Cabildo, lo que van a hacer es reasfaltar la plataforma tal cual está. Es decir, cuando la última vez que se repavimentó toda la subida al Time, quedó un tramo entre el segundo puente, empezando a contar por abajo de los pequeños, en el lado de Amagar, hasta la salida de esa plataforma de la zona más llana de Amagar, sin asfaltar, porque sí va a ser el tercer carril. Por eso se dejó sin asfaltar y se asfaltó el resto hasta arriba, hasta el Time. Bueno, pues ahora ya no se va a hacer ese tercer carril. Lo que nos dicen es que de momento lo que se va a hacer es repavimentar la misma plataforma, con lo cual el problema de movilidad y de la dificultad de adelantamiento en esa zona va a seguir estando igual. Entonces, en medio de todo eso, pues hombre, hay particularmente, repito, que ojalá que se hagan las dos cosas, que se haga el Remo La Zamora y que se haga el puente de las Angustias, pero yo creo que en cuestiones de orden de prioridad, creo que estaba mucho antes, infinitamente antes, el puente de las Angustias, y que puede aportar infinitamente más también al desarrollo, ya no solo de Tijarafe, hablo de la comarca noroeste, hablo de la comarca oeste de la isla y a la isla en su conjunto. Veremos, alcalde, en qué va parando todo esto, sobre todo a nivel de conexiones, porque claro, ya estamos viendo que se nos está complicando también, ya no solo el puente, ahora también ese tercer carril, etcétera. Hablamos siempre de Fuencaliente como ese municipio que parece que no termina de tener suerte en cuanto a las conexiones, y sin duda, la verdad es que la afección que ha tenido ese municipio, no solo por el volcán, sino esa carretera que tanto estuvo esperando durante tanto tiempo, que nunca finalizó,
y encima nos tocó lo que nos tocó, pues parece que también en la zona ya del norte, pues también vamos teniendo esos problemas. Veremos cómo vamos avanzando. Sí, vamos a ver, es verdad que al final... Quizás no tan graves, pero es complicado. Y la carretera del Time también es una carretera complicada. Sí, sí lo es. Una carretera donde no caben dos vehículos de uso ordinario, esa carretera como... Y no hay más carretera. No hay más. Bueno, sí, podemos darle la vuelta a la isla por el norte, pero evidentemente mejor no decimos, es antieconómico, ilógico y un claro. poco pues, radical, ¿no? Y evidentemente yo creo que en un momento en el que nos encontramos, para poder crecer es necesario, una de las cuestiones básicas son las comunicaciones. Y la comarca es una comarca que tiene mucho que ofrecer, es una comarca pujante. Desde el punto de vista turístico, en los últimos años es increíble el desarrollo que ha tenido. Estamos hablando de que Tijarafe roza las 1000 camas sin tener ningún hotel, o sea, solamente con pequeñas instalaciones turísticas en el medio rural rozamos las 1000 camas. Punta Gorda ya anda por encima de las 500, Garafía también está de manera incipiente desarrollando mucho ese sector. O sea, se está produciendo, o sea, se produce en nuestra comarca y tenemos precisamente en estos días, este viernes que viene, aprovecho para hacer un poquito de publicidad, es el 75 aniversario de la Cooperativa Agrícola La Prosperidad, 75 años produciendo riqueza para sus socios y cooperativistas, pero también para el municipio, para la comarca y para la isla, de una entidad como esa. O sea, y los plátanos tienen que salir por algún lado, no salen en helicóptero, ni salen tampoco en una roldana por el Time para abajo, como salían cuando se empaquetaban en el almacén de Pedro Gómez, que se utilizaba un cable. Sí. O sea, fuimos avanzados en su época y parece que hasta en eso hemos caminado un poco para atrás, porque no hace tanto tiempo el Ayuntamiento le planteó al consejero de Planificación del Cabildo, don Gonzalo Pascual, la posibilidad de habilitar desde el punto de vista del planeamiento la posibilidad de restaurar ese cable para convertirlo en un teleférico turístico, y la respuesta del Cabildo fue que no, porque era mucha la afección al paisaje protegido del Barranco de las Angustias. Años después, la necesidad hizo virtud y resulta que lo que era imposible, porque afeaba el entorno, cambiar un cable por otro, ahora resulta que llenar de alambradas todo el risco del Time, pues en aras de la seguridad, pues se puede hacer. Yo creo que en aras del desarrollo, en este caso, o de un proyecto singular como podría ser ese, de unir mediante un teleférico dos zonas de servicios turísticos que lo pueden ser, tanto el antiguo almacén de la parte de arriba como la parte de abajo del puerto de Azacorte, yo creo que eso no le resta a nadie, le suma a todo el mundo. O sea, pero bueno, vamos a ver si ahora, después de haber puesto las telas de gallinero, si me se permite el símil, allí en el Time, pues se ve con mejor ojos lo de cambiar un cable por otro. Pues veremos lo que ocurre, alcalde, para terminar, y nos vamos con buen sabor de boca, ese grupo tan querido en Tijarafe, los Sinzuela, que vaya labor que realizan, también han tenido cabida dentro de ese pleno, ese apoyo para su participación, ¿no? Para su candidatura a los Premios Canarias. Pues sí, la verdad que es una propuesta que hizo el grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento y que se sumaron, evidentemente. Además, se lo agradecemos mucho los otros dos grupos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Lo convertimos en una declaración institucional y bueno, solicitamos al Gobierno de Canarias que dentro de ese apartado de solidaridad y voluntariado, y altruismo en este caso, pues quepa la posibilidad de hacerle un reconocimiento a este grupo de voluntarios forestales que en realidad, bueno, ya nos hemos ido más allá de... Hablo en plural porque tengo el orgullo y la satisfacción de formar parte de ese grupo desde los principios casi, y la verdad que hemos estado no solo en los incendios forestales, al final nos ha tocado cosas como lo del volcán o cuestiones también que tienen que ver con la concienciación, que es una parte, yo creo que es importante para no tener que actuar tanto en las emergencias, es concienciar primero, y una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso de ese colectivo es la voluntad y la capacidad de formarse, de trasladar también la necesidad a sus vecinos y vecinas de tener limpio el entorno de sus casas, de evitar sembrar plantas pirófitas, de hacer un manejo adecuado de todo ese entorno rural en el que vivimos, de recuperar incluso zonas degradadas, pues quitando, por ejemplo, plantas invasoras, rabo de gato, retirada de basura en espacios sensibles. Yo creo que esas labores que a lo mejor no se ven tanto de los Sinzuelas, pero que desde luego yo creo que son, a lo mejor lo más vistoso es cuando se actúa en un incendio o en el caso de la erupción volcánica, pero que ese día a día yo creo que es fundamental y hay que agradecer mucho a la gente que está dispuesta a perder de su tiempo para dedicarlo a los demás. Yo creo que en general, ya hablo no solo de Sinzuela, de cualquier voluntario o voluntaria, yo creo que eso es un valor que tenemos que reconocer. Y en este caso, bueno, pues hemos querido singularizar en ese grupo de voluntariado medioambiental. Esa gran labor de cuidar
cuidar y de cuidarlo, alcalde. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias por este ratito. Me queda pendiente programación de Navidad. Me da que sí, le voy a pasar el testigo a la concejala de Cultura y Fiestas, que se nos acaba el tiempo, pero me queda pendiente ese tema para esta mismita semana. No nos deseamos las buenas Navidades todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Antes de llegar volveremos a hablar. Por supuesto que sí, esperemos que sí, alcalde. Muchísimas gracias, A Marcos. ustedes siempre.